Muchas gracias. Y para clausurar esta bienvenida institucional tenemos el honor de escuchar a don Manuel Gracia Navarro, presidente del Parlamento de Andalucía. Un fuerte aplauso. Buenos días, autoridades, señoras y señores. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores su invitación a participar en este acto de apertura de SPAC 13, Foro Global sobre Telecentros. Es un placer para mí compartir con ustedes el inicio de esta jornada destinada al encuentro de quienes desde los rincones más remotos de España y del mundo os habéis dado cita en esta inigualable ciudad de Granada para intercambiar conocimientos, anhelos, experiencias y proyectos relacionados con la fascinante revolución de las comunicaciones y las tecnologías de la información. Permítanme que tras las ediciones anteriores de Túnez, Kuala Lumpur y Santiago de Chile les dé nuestra más cordial bienvenida en esta cuarta edición a nuestra comunidad autónoma, a nuestra región, a Andalucía. Este rincón occidental del Mediterráneo que acogió desde muy antiguo las grandes civilizaciones sobre cuyos legados hemos construido las sociedades más avanzadas que impulsan e inspiran hoy el desarrollo y el progreso de la humanidad desde el siglo XXI. Andalucía ha sido el puente por el que se han encontrado Europa, África y América. Nuestra cultura está construida con la suma de los legados de cuantos nos visitaron y de cuantos hemos visitado. Desde hace tiempo somos lo que hoy caracteriza a nuestra sociedad y ustedes representan en grado sumo con sus plataformas de conexión. Lugar y gentes abiertas al intercambio y al descubrimiento. Granada se convierte con vuestra presencia en este cuarto foro en el ágora de quienes os dedicáis diariamente a facilitar la conexión de cientos de millones de ciudadanos y ciudadanas impulsando el nacimiento de la nueva sociedad global. Resulta absolutamente revelador el lema que habéis escogido para esta cuarta edición. ¿Por qué Technology is Magic? Lo considero todo un acierto. No es una afirmación, como suele ser habitual, es un interrogante. Efectivamente, si algo caracteriza a los tiempos que vivimos es su carácter dinámico y de transformación vertiginosa. Con la reciente crisis que ha trastocado las previsiones de desarrollo económico principalmente en Europa, aunque también ha afectado a otras regiones del mundo, se ha hecho más acertada que nunca la afirmación del genial poeta uruguayo Mario Benedetti cuando dijo: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿Sabéis cómo son de cambiantes y efímeros los formatos y tecnologías asociadas al mundo de la informática? Desde sus orígenes hasta nuestros días hay ya una larga lista de transformaciones en solo unas décadas. Ahora, con esta crisis y el enorme cambio que se está produciendo con la globalización, la sensación de cambio acelerado se ha extendido a todos los campos de la vida social y económica. Parece aceptado, pues, convocar un encuentro como este, contemplando la duda y la pregunta, lejos de pretensiones inmutables y categóricas. Ese lema que preside el foro en forma de pregunta es una poderosa invitación a interrogarnos sobre todo lo que está cambiando y también sobre todo lo que debería cambiar. La enorme capacidad que están adquiriendo las tecnologías de la comunicación y la información para influir en el desarrollo social y en nuestras vidas cotidianas es asombrosa.